hermanos, Dios les bendiga en este día que, bueno, a final de cuentas estamos en primavera, ¿verdad? Lluvioso y caluroso a la vez, ¿sí? Hace un ratito se vino un buen aguacerito y hoy estamos aquí con este bochornito que se siente, ¿verdad? Pero pues lo más maravilloso es que estamos hoy reunidos aquí en este lugar que alberga a la iglesia del Señor, ¿verdad? La cual somos cada uno de nosotros. ¿Por qué no? Saluda al que tiene ahí cerca, ¿verdad? Y enviamos un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, ¿verdad? Que se han conectado por medio de sus dispositivos móviles, ¿verdad? Sus tabletas o incluso algunos a través de sus pantallas, ¿verdad? Entonces, pues les enviamos también un caluroso saludo a los que estamos hoy aquí reunidos de manera presencial, pero también los que de manera virtual nos están siguiendo a través de esta transmisión. Vamos a meditar en la palabra del Señor y le quiero invitar a que abramos la escritura en el libro de los Salmos, capítulo 40 y versículos 1 y 2. Salmos capítulo 40 y versículos 1 y 2. Y vamos a leer lo que dice la escritura, ¿verdad? Curiosamente, fíjese bien, este salmo, el Salmo 40, se replica o se repite nuevamente en el Salmo 70, ¿verdad? El Salmo 40 y el Salmo 70 hablan prácticamente de la misma cosa. Así que ponga mucha atención, porque yo creo que cuando en dos ocasiones en un mismo libro, ¿verdad?, se nos señala algo, es porque Dios quiere llamar nuestra atención en algo que Él considera de vital importancia para cada uno de nosotros. Amén. Ya lo tenemos ahí en pantalla y lo leo para ustedes en la versión que tenemos, que es la Nueva Versión Internacional. Dice la escritura de la siguiente manera: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Verso número 2, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, ¿verdad? Leo para ustedes la versión que traigo aquí, que dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, ¿verdad? Yo le quiero preguntar en esta noche, ¿ha estado usted en algún momento esperando que le llegue un mensaje muy urgente? ¿Sí? ¿Ha estado usted en algún momento de su vida esperando que le llegue un correo electrónico con información de vital importancia para su vida? ¿Ha esperado que de repente llegue un paquete que ha estado esperando por bastante tiempo, verdad? Y a veces cuando estamos en esa espera, dice una alabanza por ahí, ¿verdad?, que el que no sabe esperar se desespera. Y yo creo que muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos pasa eso en muchas ocasiones. Un cantante cristiano, ¿verdad?, escribió una canción y decía, esperar en ti, difícil sé que es. ¿Sí? Dice, mi mente dice no es posible. Dice, pero mi corazón, ¿qué? Confiado está en ti. Y fíjese bien, y lo que me encanta de esa alabanza es lo que sigue, ¿verdad? Dice, tú siempre has sido fiel, me has sostenido, ¿verdad? Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Yo quiero decirle en esta noche, ¿verdad? Dios siempre ha sido fiel y siempre será fiel. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sí? Dios siempre ha sido fiel y Él siempre nos sostendrá en medio de cualquier situación que se presente en nuestra vida. En su vida y en mi vida, el Señor siempre será fiel. Porque las cosas que Él ha prometido, dice la palabra de Dios, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo algo, Él lo hará. Así que en esta noche, ¿verdad?, yo titulé a esta enseñanza, ¿verdad?, ¿cómo esperar por una respuesta?, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar por una respuesta? Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, que a lo mejor pudiera parecer muy cursi o muy burdo, ¿sí? Pero si usted se remonta un poquito a su niñez, ¿verdad?, cuando estaba usted tal vez en preescolar, bueno, en preescolar no, tal vez en primero o segundo de primaria, ¿sí? Y que de repente, ¿verdad?, a los niños nos gustaba una niña y le mandábamos en un papelito, ¿verdad? ¿Quieres ser mi novia? Y le poníamos abajo, sí y no, ¿verdad? O sea, tacha sí si quieres ser mi novia y tacha no si no lo quieres ser, ¿verdad?
Y estábamos así, ¿verdad? Le dejamos por ahí el papelito, ¿verdad? En la banca o en el pupitre y estábamos a la espera, ¿verdad? ¿Qué nos irá a decir? ¿Sí? ¿Qué nos irá a decir, verdad? ¿Cuál será la respuesta? Y es que mire, hoy en día mucha gente anda deprisa. ¿Cuántos creemos que la gente anda corriendo? ¿Sí? Yo creo que hoy en día la gente anda corriendo para todos lados, ¿verdad? Corre para alcanzar el autobús, corre para que no lo deje el taxi, ¿verdad? Corre para que pueda llegar a tiempo a su trabajo. O sea, todos, la mayoría de las personas andamos a las prisas, ¿verdad? Andamos corriendo de un lado para otro. Y sabe, esta época que nos ha tocado vivir es una época en la cual incluso la misma tecnología, óigalo bien, la misma tecnología ha ocasionado que nos volvamos así, muy carrereados, muy deprisa. ¿Quiere usted calentar las tortillas? Las mete en el microondas y le da a un botón y se empiezan a calentar. ¿Quiere ver un programa de televisión? Oprime un botón y prende la televisión. ¿Sí? ¿Quiere buscar algo, verdad? Es más, ya ni lo necesita escribir en su teléfono móvil, ¿verdad? Nada más le pone ahí al microfonito, ¿verdad? Ya sea Siri, Alexa o como se llame, le pregunta, a ver Alexa, dime, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy? ¿Sí? ¿Cuáles son las noticias más novedosas del día de hoy, de esta semana? Y normalmente estamos acostumbrándonos, fíjese bien, estamos acostumbrándonos a una vida en la cual queremos respuestas rápidas, ¿cierto o no? ¿Quiere usted respuestas rápidas? ¿Sí? Casi la mayoría de nosotros queremos respuestas rápidas. Pero mire, lo que dice la palabra de Dios, fíjese bien, Dios no nos va a hablar mientras nosotros andemos corriendo, ¿sí? Mientras nosotros estemos corriendo, Dios no nos va a hablar, porque mire, dice claramente el salmista, pacientemente que esperé a Jehová y se inclinó a mí, ¿y qué pasó? Y oyó mi clamor. Dice pacientemente, o sea, tan solo la pura palabra, ¿verdad? Nos habla de una paciencia que va más allá de la paciencia que normalmente podríamos tener. Dice, pacientemente esperé, ¿sí? Pacientemente esperé. ¿Cuánto tuvimos que esperar? Lo necesario. Sí, lo necesario. Mire, así como andamos de acelerados y que a veces nos cuesta trabajo reducir la velocidad, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo un poco reducir la velocidad. Eso muchas veces es un detonante para que nosotros podamos sintonizarnos con Dios y por eso muchas veces no obtenemos la respuesta que queremos. ¿Sí? ¿Se acuerda de esos radios antiguos que uno comenzaba a mover el botón y la palabra que se ocupa es modular? ¿Sí? ¿Y qué hacía uno? Comenzaba uno a modular ¿hasta qué? Hasta que encontraba uno la estación que quería uno escuchar. Y dice, no, espérate, ya te pasaste. ¿Se acuerda de esas viejas televisiones de torreta? ¿Sí? Que le cambiaba uno el canal, pero con la torreta, ¿qué tenía uno que hacer? Sintonizar la imagen de manera que se viera más clara. No como hoy en día, ¿verdad? Que uno pone la televisión y más si tiene uno cable, ¿verdad? Pues rápidamente aparece ahí la señal a través de fibra óptica, ¿verdad? Hemos avanzado mucho. Pero anteriormente la señal que era aérea, ni siquiera era digital, teníamos que sintonizarla, ¿verdad? ¿No le pasó a usted que de repente tenía que subirse a la azotea? A ver, mueve la antena, ¿verdad? Y ahí estaba uno moviendo la antena. Espérate, ahí se ve, no, ya te pasaste. Tratamos de ¿qué? De sintonizar la imagen. Y a veces teníamos que estar esperando. Las palomitas, yo me acuerdo que las palomitas que antes se hacían en una cacerola o en una olla, pues les ponía uno el aceite, ponía los granos de maíz y estaba uno ahí moviéndolas y esperando a que empezaran a tronar todas. Hoy va usted, compra una bolsa, la mete y en 3 minutos ya tiene unas palomitas de maíz. ¿Se da cuenta? La tecnología, aunque muchas veces es buena, pero está ocasionando muchas veces en nuestra mente que nosotros como cristianos nos aceleremos y querramos respuestas más rápidas. Pero el salmista es claro. Dice, pacientemente esperé al Señor. Dice, Él se inclinó a mí y oyó ¿qué? Y oyó mi clamor. ¿Le ha pasado que de repente cuando su hijo le pide algo y de repente habla muy rápido, usted no le entiende lo que le está diciendo? A ver, háblame más despacio, es que no te entiendo. No, es que fíjate, y empieza así, y, no, a ver, calmado, a ver, tranquilízate. Dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos escuchando más atentamente, podemos prestar más atención. Mire,
Si deseamos obtener respuestas de Dios para nuestra vida, en primer lugar nosotros tenemos que querer tener respuesta, pero luego tenemos que esperar para poder escucharla. Así que hoy en esta noche le voy a dar 3 condiciones para que usted y yo podamos esperar por una respuesta propicia de parte de Dios, ¿verdad? 3 condiciones que tenemos que tener para poder esperar una respuesta propicia de parte de Dios. ¿Qué es una respuesta propicia de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Aunque muchas veces, fíjese bien, aunque muchas veces lo que Dios quiera para su vida o para mi vida no sea precisamente lo que nosotros querramos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque muchas veces la voluntad de Dios no va a coincidir con nuestra voluntad. Pero lo que sí le puedo decir y que la palabra de Dios afirma es que la voluntad de Dios es buena, ¿qué más? Es agradable y es perfecta. Así que usted tiene que estar confiado en que lo que Dios le dé va a ser lo mejor, va a ser lo ideal, va a ser lo que usted y yo necesitamos. ¿Sabe? Yo no creo en un Dios que nos dé algo así por mala onda, ¿verdad? Como ya me pediste, ahora te voy a dar esto, ¿verdad? Que ya no quiero, no. Dios no nos va a dar lo que le sobra, tampoco no nos va a dar lo que ya no quiere. Dios nos va a dar siempre lo mejor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que 3 condiciones que necesitamos para esperar por una respuesta propicia de parte de Dios. La primera de ellas, y yo creo que es la más importante, ¿sí? ¿Ha visto usted esa imagen? ¿Sí? ¿Ha visto usted esa imagen? Que dice, mientras los alumnos están respondiendo el examen, ¿cómo se encuentra el maestro? En silencio, ¿verdad? Sí. Mientras los alumnos están respondiendo el examen, ¿cómo se encuentra el maestro? En silencio. ¿Pero qué está haciendo el maestro? Normalmente el maestro se está paseando ¿por dónde? Por el aula para ver qué es lo que están respondiendo los alumnos. Pues muchas veces así pasa con Dios y esta es la primera condición. ¿Quiere usted una respuesta de parte de Dios? Tenemos que esperar en silencio. ¿Sí? Tenemos que esperar en silencio. ¿Sí? Ay, Señor, pero ¿por qué no me respondes? ¿Desde cuándo estoy orando acerca de esto y tú no me respondes? Estoy esperando la respuesta tuya. ¿Sabe? El Señor muchas veces está esperando que usted y yo silenciemos nuestra voz, callemos y esperemos. ¿Le ha pasado que cuando usted quiere iniciar una conversación con alguien, si usted está hablando, la otra persona no puede hablar? Tenemos que callar, tenemos que silenciarnos. ¿Para qué? Para que la otra persona pueda hablar y nosotros podamos escuchar. Así que mire, esta parte es la más difícil. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos callados, nos sentimos normalmente frustrados. Cuando estamos desesperados, queremos que todos lo sepan. Queremos quejarnos, queremos murmurar, queremos gritar. Es más, pareciera que no nos importa si al menos podemos quejarnos, ¿verdad? Por eso nos resulta tan difícil poder estar en silencio. Porque la mayoría de las veces incluso, ¿verdad? Si la gente no se da cuenta de que algo nos está pasando, ¿sabe qué hacemos? Con nuestras palabras tratamos de llamar la atención. ¿Ha visto comentarios como esos que son muy comunes luego en los estados de WhatsApp o de Facebook? Dice, es que siento que nadie me comprende, siento que ya nadie me entiende, siento que estoy fuera de lugar, siento que me siento así, me siento así. ¿Sabe por qué? Porque es una manera de poder llamar la atención de las demás personas. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado en eso. En el silencio normalmente es cuando Dios va a comenzar a hablarnos. ¿Y sabe por qué? Porque hemos aprendido a silenciar nuestra voz interna. ¿Sí? ¿Sabe de quién tenemos que capturar la atención? Tenemos que capturar la atención de Dios, no de los demás. Tenemos que capturar la atención de Dios, porque ¿sabe? Al único que más le importamos es a Dios. ¿Sí? Al único que más le importamos es a Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo con toda seguridad? Porque Él dio a su Hijo por usted y por mí. Imagínense nada más qué tanto le importamos. Pero cuando a veces no podemos silenciarnos, cuando a veces no podemos callarnos, ¿verdad? Lo único que queremos es quejarnos, ¿verdad? Pero fíjese bien, esperar en silencio es la condición para que podamos recibir una respuesta de parte de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Lamentaciones, capítulo 3 y verso número 26. Lamentaciones, capítulo 3,
verso número 26. Pastor, ¿dónde está ese libro? Bueno, usted lo puede encontrar entre Génesis y Apocalipsis, ahí se encuentra, ¿verdad? Sí, si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que ahí entre Génesis y Apocalipsis está el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Es un libro que escribió el profeta Jeremías, ¿sí? Y curiosamente, ¿verdad? El título que le da habla precisamente de eso, de las lamentaciones que hace el profeta Jeremías acerca de la ciudad de Jerusalén. Pero no solo son lamentaciones, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice capítulo 3, verso 26, y dice en la NBI: bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Dice, bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. ¿Sí? Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Dice esta otra versión: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Así que para que quede claro este primer punto, esperar en silencio, óigalo bien, permite escuchar la voz de Dios, que a veces viene como un susurro a nuestro oído. Y viene a mi memoria, ¿verdad?, el ejemplo de la vida del profeta Elías. Elías, después de que es amenazado por Jezabel acerca de que él había matado a todos sus profetas, a los profetas de Acera y a los profetas de Baal, Jezabel lanza una amenaza en contra del profeta Elías y le dice: así como quedaron estos, así también yo pondré tu cabeza el día de hoy. Y entonces a Elías le da miedo. Fíjese bien, Elías ya había matado a 850 hombres. Y ante el pronunciamiento, ante la declaración de una mujer, Elías sale huyendo. ¡Wow! Qué contrariedad, ¿sí? Digo, qué contrariedad. Pero bueno, un día estudiaremos a fondo la vida del profeta Elías. Entonces, Elías sale corriendo, sale huyendo. Y dice que después de que caminó 40 días y 40 noches, se esconde él en una cueva. Y entonces el Señor se presenta delante de él. Y empiezan a ocurrir diferentes fenómenos naturales. Ocurre un temblor, de tal manera que cuando tembló las piedras se rompían. Después, ¿verdad?, viene como un fuego abrasador, ¿verdad?, como un remolino de fuego. Después, acto seguido, ¿verdad?, viene un fuerte viento, ¿verdad?, que azotaba contra las peñas. Pero ¿qué cree? En ninguno de esos tres fenómenos naturales el Señor estaba. Dice la palabra de Dios que cuando vino un susurro apacible, ¿sí?, algo así suave, allí estaba el Señor. ¿Sí? Muchas veces Dios se va a presentar, sí, con poder, como lo que Él es, como un Dios todopoderoso. Pero en algunas otras ocasiones, ¿sabe qué? Él lo va a hacer de manera apacible. Y si usted y yo no guardamos silencio, no podremos escuchar la voz de Dios. Así que, mis amados hermanos, primera condición que necesitamos para hallar o recibir una respuesta de parte de Dios es que tenemos que estar en silencio, ¿verdad? Dígale al que tiene ahí junto, ¿verdad? Segunda condición. Ay, pastor, bueno, sí me cuesta trabajo estar en silencio, ¿verdad? O sea, porque sí me cuesta trabajo. ¿Le ha pasado que de repente en una discusión usted quiere levantar más la voz, más que el otro? ¿Le ha pasado eso? Diga, no, si tú gritas, yo también grito más. Es difícil estar en silencio, pero yo le invito a que lo practique. Segunda condición, ¿sí? Segunda condición que necesitamos para esperar una respuesta de parte de Dios. Y esta segunda condición es que usted y yo tenemos que esperar con confianza. Wow, tenemos que esperar con confianza. La palabra confianza está compuesta de dos palabras, ¿sí? La palabra con, ¿sí?, que nos habla acerca de más, ¿verdad? Y la palabra fianza, que nos habla de fe. Entonces la palabra confianza nos habla de esperar con fe, aumentar nuestra fe, crecer en fe, tener más fe. Confiar, hermanos, mire, es tan sencillo como si hiciéramos un ejercicio. Imagínense que usted se para aquí al filo del estrado, y al estar parado al filo del estrado, ¿verdad?, así, hacia atrás, que de repente le digan, aviéntate para atrás, no te va a pasar nada. ¿Cuántos lo harían? Ay, no, pastor, pero ¿y si me pego, si me caigo? Bueno, es que usted no sabe que detrás de usted ya hay como 4 o 5 hermanos que lo van a cachar.
pero usted no lo sabe. Usted solamente está recibiendo la orden, tú aviéntate. Recuerdo una anécdota, que en una ocasión, ¿verdad?, un alpinista, y por cierto el alpinista era cristiano, ¿sí?, iba juntamente con otros alpinistas escalando una montaña muy alta. Pero cuando ellos iban al punto más alto de la montaña, ¿sí?, se viene una avalancha. Y la avalancha, ¿verdad?, haga de cuenta como si fuera una ola, pero de nieve. La avalancha se viene contra de ellos, ¿verdad? Pasa trayendo a todos sus compañeros. Pero como él estaba afianzado perfectamente bien de la cuerda, él se queda colgado. Fíjese bien, se queda colgado. Como ya era muy oscuro, ya estaba muy de noche, él lo único que ve hacia abajo es oscuridad. No ve otra cosa, es oscuridad. Y mientras está ahí colgado, él está orando al Señor y le dice, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. ¿Sí? No sé qué hacer. No sé cómo sobrevivir. Y de repente él comienza a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios? Corta la cuerda. El alpinista dice, no, pues esto es del diablo, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Si la cuerda es la que me está sosteniendo, es la que me está cargando. Y él sigue orando, ¿verdad? Y de repente nuevamente se escucha la voz y le dice, corta la cuerda. ¿Sí? Y el alpinista no hace caso, ¿verdad? Y por tercera vez vuelve a escuchar la voz y le dice, corta la cuerda. Al día siguiente, cuando llegan los del rescate, encuentran al alpinista colgado de la cuerda totalmente congelado. Exactamente a 2 metros de una saliente que daba hacia una cueva donde él se podía resguardar del frío. Hermanos, esperar con confianza, ¿sí?, se trata de un acto de fe. ¿Sí? Esperar con confianza se trata de un acto de fe. ¿Sabe? Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El alpinista no sabía qué era lo que había abajo, pero ¿qué cree? Dios sí sabía, y Dios le estaba diciendo, si tú la cortas te vas a salvar, porque vas a caer en la saliente, te vas a resguardar en la cueva y no te va a pasar nada, no te vas a morir. Pero confiar normalmente es lo más difícil y es lo más complicado en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien pierde la confianza de otra persona? Resulta difícil confiar, ¿sí o no? Mire, esta tercera condición para que usted y yo podamos recibir una respuesta de parte de Dios, lo podríamos describir de la siguiente manera. Siéntate y no te pongas nervioso o nerviosa. No tomes el asunto en tus propias manos para resolver las cosas, pues esto no demuestra tu confianza en Dios, ¿verdad? Si nos empezamos a poner nerviosos, si nos empezamos a poner ansiosos, angustiados, eso lo único que demuestra es que no estamos confiando en Dios. ¿Sí? Mire, tal vez no sea su caso, pero tal vez pueda ser el caso de alguien que nos está viendo a través de esta transmisión. Tal vez en este momento tú necesitas pagar un dinero y no tienes absolutamente nada para poderlo pagar. Tal vez tú estás a punto, ¿verdad?, de ser operado y ni siquiera sabes con qué vas a pagar la operación o con qué vas a pagar la hospitalización. Pero yo te digo algo, este es un buen momento para que tú pongas tu confianza en Dios. No pongas tu confianza en ti mismo, porque muchas veces cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que nos resulta muy difícil poder obtener las cosas. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios va a abrir puertas, Dios puede proveer, Dios puede pagar esa deuda, Dios puede hacer milagros que tú no te imaginas. ¿Sí? Pero si ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestro talento, ¿sabes qué? Estamos diciéndole claramente a Dios, ¿sabes qué, Dios? No confío en ti, confío más en lo que yo puedo hacer. Y eso es un error. ¿Sí? Eso es un error. Mire, la palabra de Dios me dice en el libro del profeta Miqueas, vayamos para allá, Miqueas capítulo 7, verso 7, por favor. Usted nuevamente se preguntará, pastor, ¿existe un libro que se llame Miqueas? Por supuesto, ¿verdad? Sí. Es uno de los profetas menores y nuevamente, ¿verdad? Para que usted lo pueda encontrar rápidamente, está entre Génesis y Apocalipsis. Allí se encuentra el libro del profeta Miqueas, ¿verdad? Ahí lo puede encontrar fácilmente. Dice Miqueas, capítulo 7 y verso número 7. Mire cómo dice la escritura.
Pero yo he puesto mi esperanza, ¿en quién? En el Señor. Dice, yo he puesto mi esperanza en el Señor. Dice, yo espero en el Dios de mi salvación. Y dice por tercera vez, mi Dios me escuchará. O sea, está haciendo tres afirmaciones el profeta. Primero dice, yo he puesto mi esperanza en el Señor, ¿verdad? ¿En quién tenía puesta su esperanza? En Dios. ¿Sí? En Dios tenía puesta su esperanza. Dice lo siguiente, yo espero en el Dios de mi salvación. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Qué estás esperando? Vente. Yo te consigo a alguien que te presta el dinero, es más, al 40% de intereses, pero te lo presta en este momento. No, yo espero en el Dios de mi salvación. En Dios he puesto mi esperanza. Ay, pero ¿cómo crees? Vende tu carro, vende tu casa, vende todo lo que tienes y de esa manera vas a salir adelante. No, mi Dios me escuchará. ¿Sí? Mi Dios me escuchará. ¿Sabe? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Si nosotros ponemos nuestra confianza en todo lo demás menos en Dios, créame, no recibiremos una respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Dice en esta versión, en cuanto a mí, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Esperar con confianza es depositar toda mi fe en Dios. Óigalo bien, esperar con confianza es depositar toda mi fe en Dios. Mientras esperamos en Dios, tenemos que confiar de que Él es soberano y que en su tiempo perfecto Él nos dará su respuesta, ¿verdad? Recuerde que Dios no está sujeto a nuestro tiempo, Dios no está sujeto a nuestras circunstancias. Dios es un Dios eterno, es un Dios que domina la eternidad. El tiempo lo creó solamente para nosotros. Pero el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. ¿Sí? Recuerde que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Sí? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero si usted confía en el Señor, sabe yo algo que sí he comprobado a través de los años que llevo de ser cristiano, es que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. ¿Sí? Dios siempre llega a tiempo. ¿Sí? Él nunca llega tarde. Él siempre trae la respuesta en el momento que más la necesitamos. ¿Sí? Entonces, confiemos en Dios, ¿verdad? Tercera condición, y con esto termino. Ya vimos primeramente que tenemos que esperar en silencio. ¿Cuánto nos cuesta trabajo estar en silencio, hermanos? ¿Sí? ¿A usted le cuesta trabajo estar en silencio? Sí, claro, pastor. Segunda, ¿verdad? Esperar con confianza. ¿A cuánto nos cuesta trabajo confiar en Dios? Ay, pastor, es que si yo lo pudiera ver, si yo lo pudiera sentir, me sentiría más confiado. No, hermanos, por eso Dios ni lo hemos podido ver, ni lo hemos podido tocar. Pero ¿sabe qué? Sí podemos experimentar su presencia en nuestra vida. Y eso nos debe de bastar, ¿para qué? Para saber que Él está ahí, que Él escucha nuestra oración y que Él está atento a nuestro ruego y a nuestro clamor. Tercera condición que necesitamos para esperar una respuesta de parte de Dios es que tenemos que esperar de una manera expectante, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra expectante? Bueno, la palabra expectante nos habla en la forma en que esperamos, ya que si nosotros esperamos con anticipación, estamos demostrando la expectativa por el resultado que anhelas. ¿Ha visto cuando de repente usted llega a la fiesta de un niño y el regalo va envuelto? El niño está ya ansioso, ¿verdad? Ya vamos a abrir los regalos, ¿sí? Él a veces ya ni quiere el pastel, ni quiere jugar con los niños. Dice, ya vamos a abrir los regalos. ¿Y sabe por qué? Porque está expectante que probablemente le llevaron, le regalaron aquello que él estaba anhelando, aquello que él estaba esperando. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la secundaria, bueno, en la primaria, luego con los compañeros de la escuela, ¿verdad? Hacíamos intercambios de regalos y yo creo que a usted le pasó. Nos daban el papelito, ¿verdad? Hacíamos un intercambio de regalos. Y dice, ay, me tocó fulanito de tal o me tocó fulanita de tal. Y uno se esmeraba, ¿verdad? Dice, pues, ¿qué le regalaré? No, pues le voy a comprar esto, le voy a comprar aquello. ¿Sí? Y de repente usted se preparaba, ¿verdad? Compraba un buen regalo. Y dice, no, pues esto yo creo que sí le va a gustar, ¿verdad? Y cuando le tocaba que le iban a dar su regalo a usted, a veces el regalo no era lo que esperábamos, ¿verdad? Sí. Ay, no, pues me dieron una caja de chicles y clorets, ¿verdad? Sí, de seguro saben que el aliento no
no me huele muy bien. ¿Sí? O sea, a veces se queda uno con eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aún así, eso no nos quita la expectativa. A lo mejor le ha tocado hacer un intercambio, ¿verdad? A fin de año, en Navidad o a finales del año. Y está como expectante, ¿verdad? ¿Qué me irán a regalar? A lo mejor los tenis que pedí, la chamarra que quería, el suéter que me prometieron. ¿Sí? Está uno así como expectante. Bueno, imagínese nada más. Si Dios le dijera, ¿sabes qué, hijo? Te quiero sorprender. ¿Sí? Si Dios le dijera, te quiero sorprender, ¿cómo estaría usted? Expectante, ¿no cree? O sea, si a mí de repente un día Dios me dice, hijo, te quiero sorprender. No, pues yo ya ni dormiría. Digo, pues ¿qué me irá a dar Dios? Porque imagínese, si Él me dice, te quiero sorprender, podría yo esperarlo todo. ¿Sabe? Dios muchas veces, ¿verdad?, nos quiere sorprender. Pero ¿sabe por qué a veces no nos sorprende? Porque nosotros no estamos esperando expectantes por su respuesta. ¿Sí? A veces pensamos como que Dios está obligado a tener que respondernos en lo que le estamos pidiendo. Pero ¿sabe qué? Le digo algo, y es una verdad que está en la palabra. Dios no tiene por qué responder a lo que le estamos pidiendo. Dios va a hacer su soberana voluntad. ¿Sí? Así de sencillo. Pastor, entonces, ¿por qué oramos cuando pedimos por algo o por alguien, verdad? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque confiamos en que Dios dará una respuesta favorable. ¿Sí? A mí no se me olvida, ¿verdad?, lo que una de nuestras hermanas luego ha dado de testimonio, ¿verdad? Sí. Dice, es que yo creo, ¿verdad?, que si mis hijas se perdieran o se fueran a perder en el mundo, pues prefiero mejor ahora sí que el Señor se las lleve antes de que se pierdan por completo. ¿Sí? Y uno dijera, pero ¿cómo? O sea, pero si son sus hijas. Pero sabe, muchas veces Dios, que conoce los corazones y que conoce el futuro, sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Imagínense nada más. Decía mi mamá una frase, ¿verdad? Cuando a veces uno soñaba y decía, ay, ¿por qué no tendremos esto? ¿Por qué no nos habrá tocado nacer en esta casa, ¿verdad? O con este apellido. Y mi mamá, bien que me acuerdo que luego nos decía esa frase, dice, ay, mijo, es que por eso Dios no le da alas a las serpientes. ¿Sí? Y lo decía así, ¿por qué? Porque muchas veces, si recibimos algo, ¿sabe qué? No tenemos la capacidad para poder lidiar con eso. Por eso siempre Dios nos da lo que necesitamos. ¿Qué pasaría si de repente Dios a alguien le da mucho dinero? A lo mejor esa persona no tiene la capacidad, ¿sabe qué?, para manejarlo, y en lugar de servirle a Dios se va a perder. Pero en cambio Dios, lo que nos da, a cada uno de nosotros nos lo da porque sabe que tenemos la capacidad de poder honrarlo a Él con lo que Él nos da. Si Él nos da una casa, es porque Dios sabe, ¿verdad?, que tenemos la capacidad de que un día, cuando necesitemos hospedar a alguien, vamos a ser los primeros en ofrecerlo, ¿cierto o no? O sea, yo creo que si Dios me da una casa y tengo la oportunidad de tener una recámara extra o una cama grande, es porque yo puedo hospedar a alguien, ¿verdad? No me importa que yo me vaya a una colchoneta o un colchón inflable. Puedo ofrecer un lugar, ¿para qué? Para que esa persona pueda ahí descansar. Si Dios me da un carro, no es para que me ande paseando en ese carro, es para que ese carro lo ponga a su servicio. Y muchas veces ponerlo a su servicio es también servirle a otros que son parte del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, las cosas que Dios nos da, cuanto más nosotros honremos a Dios con lo que Él nos da, créame, Dios nos va a dar más, porque se da cuenta que no queremos esas cosas para nuestro propio provecho. Queremos esas cosas ¿para qué? Para honrarlo solamente a Él. ¿Sí? Entonces, en esta tercera condición, esperar de manera expectante, ¿sí?, demuestra eso, ¿verdad? En Santiago capítulo 5 y verso número 7 dice lo siguiente: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Mientras espera la cosecha, el labrador se prepara con expectativa por el resultado que será de mucha bendición. Esperar es un momento para prepararse para lo que viene más adelante, ¿sí? Yo no sé si le ha tocado ver cuando nuestras plantas que tenemos aquí afuera en el jardín brotan las nuevas hojas, ¿sí?
De repente pareciera, ¿verdad? Bueno, le llaman, ¿verdad? A ese tipo de plantas que se llaman cicas. En la parte del centro tiene algo que le llaman corona, ¿sí? Y esa corona de repente, ¿verdad? Se ven ahí unos tallitos insignificantes, ¿sí? Pero sabe, yo que ya llevo años con esas plantas y las voy cuidando, me doy cuenta que cuando los tallitos se les empieza a asomar la puntita, le digo a mi esposa, ¿qué crees? Ya van a brotar. Y a veces pareciera que de la noche a la mañana, ¿verdad? De un día para otro, de repente ya salieron unas ramas así de largas. Y después pasa unos días y ya están todavía más largas. Y pasó una semana, ¿verdad? Y ya se empezaron a extender, se empezaron a abrir. Esas plantas florean 2 veces al año, hermano. Y hermanas, por si no sabían, ¿verdad? Florean normalmente en esta temporada y después vuelven a florear más o menos como por agosto, antes de que se venga el otoño. ¿Sí? Pero al principio ve uno y se ve algo insignificante, pero desde el momento que yo que lo conozco, que ya lo veo insignificante, yo digo, estas ya van a florear. ¿Sí? Una de las que tenemos ahí, ¿verdad? Que el año pasado le cayó una plaga y le comió las hojas, ¿verdad? Y bueno, la deshizo por completo, ¿sí? Durante más de medio año estuvo así la pobrecita toda ahí fea, ¿verdad? Y trozada. Y apenas en estos días, ¿verdad? La corona se rompió y ya le están saliendo nuevas hojas. ¿Sí? Uno siempre tiene que tener la expectativa de ¿qué? De que mientras estén verdes, ¿sí? Están vivas. Y hay la expectativa de que nuevamente van a florear. Recuerdo hace años que tuvimos unos árboles, ¿verdad? Le llamaban, o se llaman, me parece, nevando en París, creo que así se llamaban esos árboles. Y de repente igual le cayó una plaga, ¿verdad? También de orugas y se los empezaron a comer y de repente ya quedaba una baraña. Me acuerdo que una hermana de la congregación empezó a trozarle las ramitas al árbol. Y ya hasta mucho le dijimos, ya trócelas bien, hermana, porque el árbol ese ya se secó. Y la hermana las empezó a trozar y dijo, no, este va a volver a renacer. Y recuerdo que después de que le trozó, a las pocas semanas, empezó a reverdecer el árbol. ¿Sí? Siempre hay que tener una expectativa, hermanos. Aunque podamos estar en el suelo, mientras tengamos vida y respiremos, Dios puede seguir haciendo algo con nosotros. ¿Sí? Nomás recuerde cómo estaba este lugar cuando llegamos. La gente hasta decía a lo mejor, ay, ¿a poco ahí es iglesia? Si está re feo el lugar, está todo abandonado, está sucio. Para la gloria de Dios, hermanos, hoy aquí nos reunimos. Y aquí se alaba y se bendice el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sí? Así que, hermanos, mientras estemos de pie, ¿sí? Dios podrá hacer grandes cosas con nosotros. Así que mire, cuando una mujer, óigalo bien, cuando una mujer está embarazada, tiene que esperar ¿cuántos meses? 9 meses, ¿sí? Pero fíjese, lo hace de forma activa, esperando un resultado específico, un bebé. Esperar en Dios nunca es una pérdida de tiempo. Y cuando lo hacemos, debemos de hacerlo con expectativa, ¿verdad? A lo mejor yo cuando mi esposa estaba embarazada, pude haberle dicho al ginecólogo, digo, oiga, doctor, dígame qué va a hacer. Pues como que me quita la sorpresa, ¿no? No digo que esté mal, ¿verdad? O sea, a lo mejor los que quieren saber el sexo del bebé está muy bien porque se anticipan, ¿verdad? Vamos a comprar ropita de este color, vamos a comprar esto otro, ¿verdad? Se anticipan, pero a mí, por ejemplo, en lo personal, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero saber. Eso sí, que sea lo que Dios nos quiera mandar. ¿Sí? Hombre o mujer, pero que venga sanito, que venga completo, ¿verdad? Y bueno, ahí está mi hija, ¿verdad? Ese fue el resultado de esos 9 meses. 9 meses de espera. 9 meses en los que a lo mejor mi esposa pensó que en algún momento la iba a perder. 9 meses que se me cayó 3 veces, ¿verdad? Y aún así, como ya estaba bien afianzada mi hija, no hubo situación de aborto ni nada por el estilo. ¿Sí? Siempre tenemos que tener expectativa. ¿Sí? Siempre tenemos que estar con esa expectativa de que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Esperar en Dios nunca va a ser una pérdida de tiempo. Por eso lo tenemos que hacer con expectativa. ¿Sabe? Cuando oramos, no necesariamente tenemos que ser tan poéticos o dramáticos, aunque a veces lo podemos hacer, ¿verdad? A veces nuestras oraciones parecieran así, parecieran oraciones poéticas, ¿verdad? Nos dirigimos a Dios, ¿verdad? Así con tantas palabras, ¿verdad? Que a veces decimos mucho, pero no decimos nada en concreto. Tenemos que tener bien claro, fíjese bien,
algo importante. Simplemente tenemos que hablar con Dios como lo haríamos normalmente con cualquier otra persona. ¿Sí? Pero luego, como en cualquier otra conversación, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que guardar silencio y esperar que Dios nos hable. ¿Sí? Tenemos que guardar silencio y esperar que Dios nos hable. Normalmente la respuesta de Dios vendrá en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. ¿Sí? Y acuérdese lo que le decía en un principio, ¿verdad? El que no espera, se desespera. ¿Sí? Y si se desespera, pues difícilmente llegará la respuesta que esperamos. ¿Sabe? Me llama la atención el ejemplo del profeta Daniel. Usted lo puede leer ahí en el libro de Daniel a partir del capítulo 9 en adelante. Dice la escritura que Daniel se metió en un ayuno y comenzó a orar. ¿Y sabe cuántos días tardó la respuesta para Daniel? Es más, vayamos para allá, capítulo 9 de Daniel, para que usted se pueda dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Dice en Daniel, dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, ¿verdad? Hablando acerca del cautiverio. Dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero mire, más adelante leemos y dice aquí, déjeme ver. Aquí, verso 2 del capítulo 10, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿qué? 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas, hermanos? 21 días, ¿verdad? Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y etcétera, ¿no? Dice más adelante, y solo yo, Daniel, vi aquella gran visión. Pero dice aquí, verso número 10 dice, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día, ¿desde cuándo, hermanos? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese bien, ¿cuántos días estuvo esperando Daniel la respuesta? 21 días. ¿Desde qué momento fue escuchada su oración y fue dada la respuesta? Desde el primer día. Pastor, ¿y entonces por qué la respuesta no llegaba a Daniel? Sigamos leyendo, dice. Más adelante, acá está, dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿sí? Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Dice, pero he aquí Miguel, así que podemos entender, ¿verdad? Que el príncipe del reino de Persia era Satanás,
¿sí? Era Satanás. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, está hablando de Miguel el arcángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? Así que le voy a decir algo, hermano, y con esto quiero cerrar este tema. ¿Cómo podemos esperar una respuesta de parte de Dios? Ya vimos que primeramente tenemos que estar en silencio, guardar silencio. ¿Sí? Número 2, ¿sí? Tenemos que confiar en el Señor. ¿Sí? Si no confiamos en Él, pues ciertamente, ¿verdad? Entonces es vana nuestra fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Y número 3, tenemos que esperar con expectativa. Dios va a escuchar nuestra oración desde el primer día. Y tenemos aquí, o sea, bien claro este ejemplo. Dios va a escuchar nuestra oración desde el primer día. Y probablemente desde el primer día Él ya tendrá la respuesta. Pero siempre habrá otras fuerzas espirituales que se puedan oponer para que la respuesta llegue a nosotros. ¿Se ha cansado a veces de orar y no recibir respuesta? Hermanos, tenemos que seguir orando. Jesús dijo, ¿verdad? Y habló acerca de una parábola. La parábola de la viuda y el juez injusto. Y dijo, esta parábola yo se las enseño hoy. ¿Para qué? Para que no claudiquen en su oración. Para que no se den por vencidos. Para que oren constantemente, fervientemente. Hermanos, Dios va a tener la respuesta para nuestra vida desde el primer momento en que usted y yo clamemos. Pero saben, muchas veces esas fuerzas espirituales que se oponen, es necesario que nosotros nos mantengamos en esa oración y firmes hasta que la respuesta de Dios llegue a nuestras vidas. Pero si, hermanos, a la primera nos damos por vencidos. Y vuelvo a repetir, hoy la tecnología es lo que ha hecho con nosotros. Como todo lo hacemos ya rápido, queremos respuestas rápidas de parte de Dios. Pero sabe, el salmista fue claro y dijo, pacientemente esperé en el Señor. ¿Y qué hizo? Y Él oyó mi ruego, escuchó mi clamor. ¿Sí? Pero pacientemente esperé. Así que si usted y yo queremos recibir una respuesta de Dios, ¿verdad? Y a los que nos están viendo, si usted y yo queremos ver una respuesta de Dios, tenemos que esperar con paciencia a que Dios responda a nuestras vidas. ¿Sí? Porque sabe, Dios tiene las respuestas para nuestras vidas. Pero muchas veces no llegan porque desesperamos y entonces nosotros tomamos acciones por nuestra propia cuenta. No tome acciones por su propia cuenta. ¿Sí? Decía yo en la mañana con mi esposa, ¿verdad? Y mientras aconsejábamos a una pareja, yo les decía, ¿verdad? Yo creo que mi esposa es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Y yo creo que yo para ella soy la perfecta voluntad de Dios para su vida. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? A lo mejor usted un día ha escuchado nuestro testimonio. En un principio ella no me quería. ¿Sí? Pues así pasa, ¿verdad? Yo no sé si siempre los que hoy están casadas, ¿verdad? No sé si a la primera usted le dio el sí a su esposo. ¿Verdad? Ay, no, sí, es que ya estaba yo esperando. Sí, yo no sé si le dio el sí a la primera, ¿verdad? A lo mejor se hizo del rogar, ¿verdad? Dijo, no, pues a ver, o sea, ponle ganitas, ¿verdad? O sea, conquístame. ¿Sí? Es más, fíjese, yo me tardé no sé cuántos años, ¿verdad?, en que ella me diera el sí. Y cuando me dio el sí, le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a casarnos, porque dije, antes de que se me eche para atrás. Por eso hoy creo, ¿verdad?, que ella es la perfecta voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí? No pudo haber escogido Dios otra mujer que estuviera a mi lado para poderle servir. ¿Sí? No pudo escoger Dios otra mujer que estuviera conmigo, ¿verdad?, para darme esa hija preciosa que tengo. Yo creo que Dios no pudo haber escogido a otra mujer que sea mi compañera hasta los últimos años de mi vida o hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Porque yo sé que si ella y yo hacemos equipo, hermanos, podremos hacer muchas cosas para el Señor. ¿Sí? Y así nosotros tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Así que si usted quiere una respuesta de Dios, sea paciente. Yo fui paciente, ¿verdad? Y dije, pues cuando me dé el sí, de aquí soy. Así igual, ¿verdad?
Cuando Dios, ¿verdad? Dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Que cuando Dios da, hasta los costales presta. ¿Sí así dice el dicho, hermanos? Sí, ¿verdad? Pues ahí está. Entonces, mire, cuando Dios nos dé, hermano, no se preocupe. Hasta los costales nos va a prestar. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque viene de Dios. Pero cuando Dios no nos dé, es porque Dios quiere que esperemos su tiempo, que esperemos su respuesta, que esperemos el momento. ¿Sí? Se lo voy a comentar así. Y con esto concluyo. Hace ratito recibí una llamada de parte de mi papá. ¿Sí? Y me dio una noticia que de verdad así como que me impactó mucho. ¿Sí? La empresa para la que él ha trabajado durante muchos años, empresa con la que yo trabajé hace tiempo, ¿sí? Él ha decidido, ¿verdad? O sea, no la empresa, sino que él decidió que ya concluyera el contrato que él tenía con esa empresa. Ya dice él, mira hijo, ya no me quiero estresar, ya no me quiero dedicar a mis clientes, ¿verdad? Yo le dije, has tomado una buena decisión. Pero ¿sabe qué me gustó más? Y obviamente, o sea, yo lo escuché y lo escuché con su voz entrecortada y dijo, creo que ya es tiempo de que busque a Dios. Le digo, pues ya te estabas tardando. Le digo, ya te estabas tardando. Sí. Yo al menos anhelo, hermanos, y así se los digo de todo corazón, yo al menos anhelo, ¿verdad? Que mi papá sea salvo, es lo único que quiero. ¿Sí? Le digo a Dios, no me des cosas materiales, ¿verdad? Que esas no las necesito, sino que mi familia se pueda salvar. ¿Sí? Que mi familia te conozca, que mi familia un día, ¿verdad? Cuando tú nos lleves a la eternidad, estemos ahí todos juntos, ¿verdad? Y diciendo, el diablo quiso separarnos, pero el Señor pudo más que el enemigo. ¿Sí? Porque miren, hermanos, lo que tenemos aquí en este mundo se acaba. ¿Sí? Se acaba, se deteriora. Decía yo el domingo, ¿verdad? Usted compra un vehículo y apenas lo sacó de la agencia, apenas lo está rodando, ni siquiera 1 kilómetro. El vehículo ya vale menos de lo que le costó en la agencia. ¿Sí? Así de rápido se devalúan las cosas. ¿Sí? Entonces lo de este mundo es perecedero, pero lo eterno es lo que vale la pena. ¿Sí? Y el alma que usted y yo tenemos es eterna. ¿Sí? Por eso Jesús vino a morir por nosotros. Yo le invito a que esté de pie. Vamos a orar al Señor. ¿Sí? Y yo le quiero preguntar en esta noche, ¿verdad? ¿Qué le ha pedido a Dios y no ha recibido usted respuesta? ¿Qué le ha pedido? Piense un instante, ahí donde está, cierre sus ojos y piense un instante. ¿Qué le he pedido a Dios y no he recibido respuesta? Sí, piénselo, porque vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que si su tiempo es ya, que si el momento ya está, que Él traiga la respuesta que usted y yo estamos esperando. Sí. Mire, yo conozco del Señor de hace más de 40 años. Sí. Y desde que yo conocí del Señor, una de las cosas que en mis oraciones y en las oraciones de mi madre y de mi hermano es la salvación de mi papá. Y aunque se le ha hablado del Evangelio, aunque se le ha dicho, ¿verdad? Él no ha tomado una decisión. Si este es un momento para que él se decida y se determine a buscar del Señor, hermanos, yo creo que la respuesta de Dios ha llegado a nuestras oraciones. Pero yo le pregunto, ¿qué le ha pedido al Señor y no ha llegado? ¿Qué es lo que usted anhela? Que le ha dicho, Señor, es que yo quisiera esto, quisiera la salud de este familiar, quisiera poder salir de esta deuda económica, quisiera poder terminar de pagar esto, quisiera que mi familia, ¿verdad?, se acercara a ti, te conociera. ¿Qué es lo que ha estado pidiendo y no ha recibido respuesta? Yo creo que Dios quiere que tengamos al menos estas 3 cosas, ¿verdad? Que podamos esperar en silencio para saber qué es lo que Él nos dice. Que podamos confiar plenamente en Él, pero que también tengamos una expectativa. Que Dios nos sorprenda. Déjese sorprender por Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso y es un Dios de milagros. Padre, en esta noche oramos, Señor. Y Señor, oramos porque creemos y confiamos que en ti tenemos respuesta a nuestras oraciones. Padre, en esta hora, los que estamos hoy aquí reunidos y los que están viendo esta transmisión, Señor, y que están ahí en sus hogares y están también esperando una respuesta tuya, Señor. Dios, en esta hora yo te pido que tú abras los cielos, Señor. Y si es el tiempo propicio, si es el momento, Señor, si las circunstancias se han acomodado, si todo se ha preparado, Señor, envía la respuesta del cielo, Señor, a nuestro ruego.
Porque Padre, yo sé que lo que tú mandes, oh Dios, va a impactar nuestro corazón, va a cambiar, Señor, nuestra mentalidad. Nos va a llevar a entender, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Y nos va a catapultar a un nivel más alto, Señor, a un nivel de entrega, de compromiso, de responsabilidad contigo, Dios. Pero Padre, sorpréndenos. Sorpréndenos, Señor. Si usted lo cree conmigo, dígaselo al Señor. Sorpréndeme, Dios. Sorpréndeme, o sea, muéstrame tu poder, muéstrame tu amor, muéstrame tu misericordia, sorpréndeme. Señor, si tú lo has hecho, yo sé que lo harás nuevamente. Yo sé que lo harás otra vez, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos. En esta hora, Señor, yo oro a ti para que tú escuches la oración de tus hijos e hijas, el clamor de nosotros, tu pueblo. Señor, y aún en esta expectativa de lo que se avecina, Señor, en estos próximos días, Señor, en estas próximas elecciones, Padre, danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para saber votar inteligentemente. Guíanos, guía nuestra mano, Señor. Y Padre, ayúdanos para que la persona que quede, Señor, ya sea al frente de nuestro municipio, ya sea como diputado, senador, Señor, dependiendo de las elecciones, sea aquella persona, Señor, ese hombre o esa mujer que sabrá gobernar con justicia, pero también con temor tuyo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos y guíanos, Señor, en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Y bendecimos, ¿verdad?, a los que nos están viendo. Y creemos y confiamos, ¿verdad?, que Dios tiene un plan y un propósito para nuestro país, para nuestra nación. Sí. Yo quiero hacer una atenta invitación, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. En 15 días de este viernes, de mañana, en 15 días vamos a tener nuestra oración de 24 horas. Y esta oración, hermanos, va a tener una dinámica diferente. ¿Por qué digo una dinámica diferente? Porque vamos a estar orando por nuestra nación, vamos a estar orando por nuestros gobernantes, pero vamos a estar orando por las próximas elecciones, hermanos. Yo no sé cómo se siente usted con este gobierno que tenemos, pero lo que yo sí sé es lo que dice la palabra de Dios, que tal es el pueblo, tal el sacerdote. Así que merecemos el gobierno que tenemos. Pero si usted cree que merecemos algo mejor, es tiempo de que nosotros como iglesia despertemos y hagamos la parte que nos toca, hermanos. Ay, pastor, pero ¿a poco con la oración las cosas van a cambiar? Claro que van a cambiar. Porque si usted y yo oramos, yo creo que Dios pondrá temor en esas personas que Él disponga que queden al frente de nuestra nación, al frente de nuestro municipio, al frente de nuestro estado, ¿verdad? Como representantes en la Cámara de Diputados. Pero tenemos nosotros que poner esto en las manos de Dios. No podemos solamente ser espectadores. Tenemos que ser participantes de todo esto. Y con esto se lo digo claramente, ¿verdad? El próximo mes que tendremos que salir a votar, yo quiero que usted, ¿verdad?, sea también, como buen cristiano, alguien que salga y vote libremente. Yo no le voy a decir por quién tiene que votar, pero usted sí tiene el deber, ¿sí?, y la responsabilidad de orar y hacerlo con sabiduría. ¿Sí? Hacerlo con sabiduría. Porque, hermanos, si nosotros no hacemos nada, créame, es como si nosotros, ¿verdad?, hiciéramos a un lado a Dios y dejáramos que todo lo demás, ¿verdad?, camine como el mundo quiere. Y yo creo que es tiempo que la iglesia marque la diferencia. ¿Sí? Pero tenemos que empezar por nosotros. ¿Sí? Tenemos que empezar por nosotros. Recuerde, un país es como sus ciudadanos son. ¿Sí? Si sus ciudadanos, ¿verdad?, son buenas personas, son personas responsables, comprometidas, ¿verdad?, respetuosas, honestas, trabajadoras, el país así es. Pero si no lo somos, pues entonces los países son lo que son. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo.